Recording in This is progress. being recorded. Bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí conectados para el examen predoctoral de Miguel José Mena García, el cual nos va a presentar los avances de su trabajo que tiene como por título Análisis de la andragogía en la enseñanza de las leyes de Newton mediante cambio conceptual. Bueno, Miguel, pues vas a tener alrededor de 35 minutos para exponernos tu trabajo. Al cabo de este tiempo, te vamos a empezar a hacer algunas preguntas, los miembros de este sínodo. Posteriormente, se te pasará a una sala virtual aparte para que podamos deliberar y finalmente se te regresará a este espacio para que se te dé el dictamen correspondiente. ¿Tienes alguna duda, Miguel? No, ninguna duda, todo claro, muchas gracias. Muy bien, pues va a correr tu tiempo. Si yo veo que ya se va aproximando el tiempo y tú no terminas, te voy a dar la indicación unos 5 minutos antes para que vayas concluyendo. Bueno, Perfecto. adelante, Miguel, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. El día de hoy yo les voy a exponer aquí acerca de los avances y en general el proyecto de el análisis de la andragogía en enseñanza de las leyes de Newton mediante el cambio conceptual. Bueno, como introducción, muy importante, tenemos lo que es la contraposición entre pedagogía y andragogía. A través de los años hemos visto cómo los sistemas siempre se han centrado en la pedagogía, se centran no solamente a nivel en las clases, no solamente a nivel didáctico, sino también a nivel académico, puesto que los estudios siempre están centrados en pedagogía, cómo ayudar a los niños, al estudiante menor de edad a lograr esos conocimientos en general. No hablamos todavía de física como tal. Sin embargo, se ha visto que la andragogía ha ido creciendo, es totalmente creciente en los años venideros. Los adultos requieren educación, requieren mayor cantidad de títulos para poder acceder a mejores empleos y eso por supuesto significa un cambio en el enfoque que la educación pues requiere para el país en este caso y para el mundo, por supuesto, pues todo tiende a tener mayor competitividad en general. Los estudios están centralizados, como mencionamos, en pedagogía y eso hace que se quieran tener enfoques didácticos más dirigidos, que no solamente tengamos estudios centrados en pedagogía que se apliquen a los adultos, sino que este tipo de enseñanza en específico para los adultos o mayores de 18 años pues tengan también un mejor enfoque, uno más adecuado para que tanto a nivel universitario como a nivel de secundaria en adultos y primaria, por supuesto, se pueda otorgar pues una mayor atención a lo que este individuo requiere. Recordemos que en la actualidad pues la educación lo que busca es eso, adecuarnos a cada grupo es diferente, por tanto cada persona también va a ser diferente de acuerdo a su grupo etario, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entorno. Por lo tanto, lo que se quiere aquí también es buscar la relación entre la construcción y la modificación del conocimiento en el niño. En general, la construcción del conocimiento va a darse en cada momento, puesto que el niño apenas está descubriendo el mundo, más si hablamos a nivel de preescolar. Sin embargo, en los adultos, pues ya hay una modificación. No necesariamente decimos que el concepto esté mal, pero en muchas ocasiones sí lo está. Y más cuando se habla de una rama tan eh, como que no es palpable, como lo es la física. Entonces, desde aquí se quiere iniciar con los principios de la andragogía, que son la flexibilidad y aplicación en la vida diaria, que el adulto pueda tomar este conocimiento y hacerlo útil en cada aspecto de su vida, sea en su familia, en su casa o en el trabajo, en cualquier ámbito, puesto que todos sabemos que como ciencia tiene aplicaciones realmente incontables. La física, pues en general sabemos que desde temas básicos
cuentan con una alta dificultad. Lamentablemente a veces la percepción es bastante negativa para los adultos, razón por la cual se quiere centrar en la materia como tal, en su aplicación. Y no solamente para los adultos es difícil, también para los niños. Por lo tanto, los adultos, en consecuencia, con todas sus preocupaciones del día a día, van a tener también una serie de factores que van a alterar su atención, por ejemplo, su motivación no es la misma jamás que la de un niño. En la justificación, pues muy importante saber el por qué se quiere realizar este trabajo. En mi caso, pues tiene toda la importancia, puesto que yo trabajo en un colegio nocturno, donde se puede observar que cada vez hay más afluencia de adultos en educación secundaria. Como mencionábamos anteriormente, los adultos poco a poco han necesitado obtener más títulos, ya un trabajo que llamaríamos básico, por llamarlo de alguna manera, requiere de más títulos o algo mínimo porque ya se necesitan ciertos estándares. Por lo tanto, es un proyecto que realmente tiene una razón de ser, que es que los adultos puedan tener un conocimiento que les sirva, un conocimiento que sea mucho más consolidado. Y eso se logra con estructuras conceptuales, una estructura que les pueda brindar seguridad a la hora de comprender de lo que están hablando y también que los haga resistentes al cambio. El hecho de que sea un concepto correcto, en este caso considerando algo correcto en la materia, pues que lo puedan mantener a través de sus vidas. El adulto generalmente es resistente al cambio, lamentablemente, tiene mayor cantidad de problemáticas en su vida y también su estructura mental, la forma en la que funciona, su nivel cognitivo, pues le toma mucho más tiempo poder tener un cambio. Recordemos que también es mucho más difícil a veces un cambio conceptual que adquirir un concepto desde cero. Por lo tanto, aquí también, además de Acosta y Ceballos, tenemos la fuente de Merriam en el 2020 que habla también de ese contraste, de cómo la pedagogía y la andragogía han tomado caminos distintos y nosotros como educadores requerimos también tomar otro camino cuando se trata de adultos. No podemos seguir metiéndolos en el mismo saco, como se diría coloquialmente. Adultos, por supuesto, bueno, estudian por decisión propia. Sabemos que según la legislación de cada país, el menor de edad pues está muchísimo más vinculado con las decisiones de sus adultos, de los adultos responsables. Sin embargo, un adulto llega hasta donde lo desee, tiene decisión propia, metas concretas y por supuesto mayor motivación. La materia se esperaría le brinde motivación, por lo cual también se quiere, como justificación de este trabajo, lograr algo que los haga interesarse, que los haga tener una razón de ser, que al fin y al cabo termina siendo también otra de las bases de lo que es la educación en andragogía. Al hablar de dificultad para modificar concepciones, tenemos la fuente consultada de Bosniadú en el 2019. El modificar es mucho más complejo. El adquirir un concepto de cero en el niño, como todos lo podemos evidenciar, si hemos estado en contacto con niños, resulta más accesible porque se parte de cero. En el momento que se tiene un concepto ya erróneo, ya se requiere cierta aproximación, ciertas herramientas para que ese cambio se pueda dar de manera adecuada y por supuesto que sea satisfactorio. Hay metodologías poco contextualizadas que, por ejemplo, se aplican en una cárcel y terminan aplicándose de la misma manera en centros educativos. Entonces, lo que se quiere también es que el contexto se tome en cuenta. ¿A quiénes les estamos enseñando? ¿Para qué les estamos enseñando? Y así evitar también que se enseñe de una manera abstracta, como tiende a darse sobremanera en nuestro campo, y lo cual conlleva una baja motivación, así como lo menciona Trumper en el 2006. La motivación tiene que ser también uno de las bases, puesto que el estudiante motivado tiene una catalización de su entendimiento, de su comprensión,
al punto en el que se vuelve mucho más accesible. Y el vínculo también, por supuesto, entre la física y las carreras tecnológicas, que es actualmente indiscutible. Se requiere para poder acceder a mejores trabajos, mejores empleos, que los estudiantes adultos, por supuesto, necesitan para mejorar también su calidad de vida. Como antecedentes, pues no es un secreto que es un poco complicado encontrar trabajos a nivel de andragogía en física. Sin embargo, se hace también referencia a recursos en general de educación en adultos para poderlos aproximar a lo que es física. Por ejemplo, como en el trabajo de Maduro, con otros autores en el 2007, cuando implementan recursos tecnológicos con trabajo colaborativo. Aquí ya se hace un énfasis específico en el trabajo colaborativo. A nivel de andragogía, está bastante investigado que también la colaboración, el trabajo en grupo funciona muy bien. Eso sí se tiene en común con la pedagogía, realmente el intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, ayuda a que el estudiante pueda tener un nivel de conocimiento muchísimo más estable, muchísimo más consolidado. Luego cierra en el 2006, nos habla acerca de adquirir versus ampliar conocimientos. Nuevamente tenemos eh, una, eh, una fuente que nos indica cómo en el pasado también se ha estudiado cómo el adquirir o ampliar conocimientos es sumamente distinto, requiere ciertas aproximaciones que el docente debe tomar en cuenta. Si el curso se lleva por primera vez, si el curso ya es repetitivo, si lo han llevado en algún momento. En el caso particular, los adultos siempre indican que, bueno, pues física o nunca lo han visto porque lo llevaban biología. En el sistema costarricense se da énfasis en la biología o lo llevaron en algún momento, pero no recuerdan absolutamente nada. Entonces, aquí sí hay que tener una aproximación, pues casi que desde cero. Sin embargo, recordemos que la vida cotidiana les proporciona ciertos conceptos que pueden llegar a estar bastante erróneos, más cuando hablamos de fuerza, que es el tema que involucra este estudio. Kino en el 2019 nos habla de la importancia de la capacitación docente para enseñar a adultos. No es sencillo, por ejemplo, dar clases a niños y de pronto pasar a enseñar a adultos, es todo un cambio, son aproximaciones distintas, herramientas distintas. Un adulto podría llegar a sentirse minimizado si se utiliza alguna herramienta que no sea la adecuada, porque se le puede considerar un niño o porque se le pueda considerar un individuo con menos capacidades. En realidad, aquí pues es muy importante tomar en cuenta el grupo, la edad, el grupo etario al cual se le está enseñando. Y finalmente con Teixeira en el 2016 también tenemos lo que es la andragogía en constante evolución, así como la educación, los métodos didácticos, las herramientas cambian constantemente, la andragogía también. Como, como corriente, pues también tiene sus cambios y va a continuar evolucionando, por lo cual requiere que el docente se actualice. A nivel de marco teórico, muy importante la definición del adulto. ¿Qué es un adulto? Aquí se habla del comportamiento y los roles. Nosotros sencillamente pues imaginamos a un adulto como alguien mayor de edad. Knowles en 1980 es quien brinda las bases también para en lo que es un adulto y no solamente habla de que sea mayor de edad, sino del rol. Un adulto es adulto desde el punto en el cual es útil para la sociedad o se siente útil para la sociedad, donde tiene un papel que ejercer, donde tiene un comportamiento que desarrollar y eso lo hace un individuo considerado adulto. Es autónomo también. Sus actitudes y decisiones también van de acuerdo con su edad. ¿Cuál es la actitud de un niño? Puede ser bastante avanzada para su edad o viceversa. Un adulto también puede tener comportamientos o tomar decisiones que no vayan de acuerdo con esa línea. Por eso un adulto va más allá de un número. Sin embargo, siempre es importante tomar en cuenta su edad para responder a las diferentes herramientas que se puedan utilizar. Alcalá en 1998 nos habla del adulto como un ser en desarrollo histórico, nos habla de la historia como un eje transversal
en el cual el adulto va a requerir ser parte de un entorno, ser parte de un ecosistema, eh, desarrollarse socialmente, o sea, ser parte de un momento histórico que lo haga tener protagonismo. Y ese protagonismo se desarrolla con lo que el estudiante pues vaya a ejercer. En el 2000 también se nos habla con Torres y demás autores de los principios de la andragogía, entre ellos la horizontalidad y la participación. Más adelante tenemos una diapositiva que también hace más hincapié en este tema. La horizontalidad dando paso a que el profesor ya no es una fuente de conocimiento inalcanzable, como viéndolo hacia arriba, ¿verdad? De manera vertical, sino que el docente es un facilitador, como se plantea en los actuales estudios, y también el hecho de que el adulto pueda participar. Un adulto debe poder exponer sus opiniones, decir en qué le es útil, aportar, por ejemplo, en mesas redondas, en preguntas, en todas las dudas, en cualquiera de sus etapas. Luego, en el 2017 tenemos a Sandoval y Leal, que nos hablan de las leyes físicas y su relación con etapas de la vida. Ellos lo que hacen es una relación bastante interesante, casi que a nivel psicológico, entre leyes físicas y etapas de la vida. Parece pues una buena aproximación. No es la física algo lejano, no es algo que está totalmente fuera de nuestro conocimiento, no, lo podemos aplicar en cualquier rama y resulta bastante útil para nosotros. La relación entre andragogía y cambio conceptual, aquí muy importante con Arteaga, cuando nos habla de que el adulto se motiva y aprende al percibir relevancia. Si el adulto o el estudiante como tal se siente importante, se siente protagonista, va a tener un impulso mucho mayor para poder sacar todo ese conocimiento que tiene, poder hacer evolucionar esos conceptos y por tanto adquirir un papel protagónico en el proceso de aprendizaje. Corrales en el 2021 también nos habla que a nivel epistemológico el conocimiento es dinámico, no se mantiene estático, siempre se mantiene cambiante y por tanto se construye. Tenemos bases sobre las cuales se puede ir construyendo el conocimiento. Eso pues, por supuesto, significa que los estudiantes van a tener bases y si esas bases no son las adecuadas, vamos a tener que hacer como una reconstrucción o al menos una modificación que para el presente trabajo viene a vincular lo que sería el cambio conceptual. Ese cambio conceptual involucra una reestructuración del conocimiento, como lo menciona Dweet en el 2003, y por supuesto también en diferentes niveles. El cambio conceptual no puede llegar a ser directo la primera vez que vemos a los estudiantes y darle el concepto como tal. Pasaría desapercibido ante ellos. Ellos requieren una reconstrucción, volver a la base, entender qué es lo que sucede a nivel básico, y comprender la clave de cada una de las leyes, en este caso leyes de Newton, y a partir de ahí entrar en una especie de mesa redonda, en una especie de debate, donde podamos encontrar qué era lo que estaba mal, qué era lo que entendíamos de manera errónea, y a partir de ahí seguir construyendo de manera correcta. Entre las estrategias de enseñanza, tenemos anomalías y analogías muy adecuadas, según lo que menciona Posner en 1981. Se hacen anomalías para poder encontrar dónde están los fallos y analogías para poder encontrar con qué los relacionamos en la vida. Y eso pues también vincula varios de los principales principios de la andragogía. Entre los principios tenemos la necesidad de saber. El conocimiento que se quiere enseñar debe tener un propósito, debe tener algo por lo cual sea necesario aprenderlo. El adulto debe sentirse que algo está llenando, que algo le es útil para su vida. El autoconcepto, como mencionábamos, es la seguridad que el estudiante tenga consigo mismo, la experiencia, cómo esto le puede aportar y también lo que ya conoce en su vida, cómo le funciona para poner en práctica esos conocimientos.
También la disposición para aprender y orientaciones del aprendizaje. Si el adulto está ahí solamente por un título, por supuesto que va a afectar. Si el adulto está ahí solamente porque necesita un salario, por supuesto que va a afectar. Tiene que haber una disposición para aprender, que haya un mínimo interés. Y ahí es donde entra pues la motivación, el docente como tal, al ser un mediador, también necesita poder despertar esa motivación que no siempre existe en primera instancia. Por eso el conocer también las aproximaciones con las cuales se puede llegar al estudiante adulto resulta muy importante, como lo menciona García en el 2021. La pregunta de investigación nos dice de qué manera la implementación de estrategias andragógicas incide en el cambio conceptual de los adultos que estudian las leyes de Newton. Esta fue modificada ya gracias a los aportes que ustedes amablemente me brindaron y por supuesto también nos habla de cómo se implementan esas estrategias, cómo se puede incidir también a que esos cambios ayuden a que el cambio conceptual se dé de una manera adecuada en los adultos que estudian las leyes de Newton. El objetivo sería analizar la incidencia de un proyecto integrador fundamentado en principios andragógicos en la promoción del cambio conceptual de adultos durante el estudio de las leyes de Newton. Aquí ya se vincula al proyecto integrador. Recordemos que anteriormente era guía didáctica, ya se hizo todo el cambio para que el proyecto pudiera tener este factor de construcción, donde se iba conectando cada una de las sesiones y a partir de ahí involucrar toda una serie de actividades para que el cambio conceptual pueda irse construyendo. Entre los objetivos específicos, tenemos realizar un diagnóstico de la comprensión de las leyes de Newton a nivel de secundaria en adultos, diseñar con base en la andragogía un proyecto integrador para las leyes de Newton orientado a lograr cambio conceptual en adultos, diseñar un instrumento para analizar factores socioeconómicos que pueden afectar la educación de adultos. Y finalmente, analizar el cambio conceptual obtenido mediante la aplicación del proyecto integrador con el instrumento validado del inventario del concepto de fuerza, uno de los esenciales, sin restar importancia a los demás. Este último, pues, es el que va a brindar los resultados más cercanos a lo que se quiere poder estudiar en este caso. Como parte de la metodología, tenemos que la investigación es mixta. Queremos no centrarnos en lo numérico, queremos que sea algo también cualitativo, poder vincular el conocimiento del estudiante, su nivel de satisfacción y cómo él mismo va evolucionando a través de las diferentes etapas del proyecto integrador. El alcance sería exploratorio secuencial. El contexto es el último nivel de educación secundaria para adultos en el curso de física. Ya es el último año antes de obtener su título de bachillerato, el último de secundaria. La muestra aproximada son 150 estudiantes, tenemos la totalidad, eso ya lo modificamos. Antes teníamos 109, ya están todos los grupos. El modelo matemático o estadístico, bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el factor de Higgs y el FCI, muy importante, validado en español para evidenciar el cambio conceptual al finalizar la investigación. Este instrumento es validado en español por un instituto en España. También un análisis socioeconómico para poder comprender también diferentes características, por ejemplo, edades específicas, entornos en los cuales se desenvuelven los estudiantes. También el proyecto integrador basado en principios andragógicos para el aprendizaje de las leyes de Newton, el cual vamos a revisar en unos momentos. Y finalmente el análisis de datos va a ser con los instrumentos y las calificaciones obtenidas a partir de la aplicación del proyecto integrador. Ese instrumento validado ya nos permite poder comparar antes del proyecto integrador y después del proyecto integrador. Esos instrumentos son los que se utilizarían y son los principales que van a dar fuerza, que van a dar sustento a los resultados que se van a analizar ya en la parte final del trabajo. El contexto, como les dije, bueno, es el último año de secundaria.
Es una institución pública en San José, Costa Rica. Funciona en el día para niños y funciona de noche para adultos. La población ronda un promedio de 35 años. Ya en el momento que se tengan todos los grupos, ya se haría un promedio para obtener con exactitud el promedio de todos los estudiantes. Sin embargo, todos son adultos y el módulo 69 sería el que se aplicaría, que es llamado Aplicaciones de la Física a la Vida Diaria y es el que se me asigna a mí en el siguiente semestre. Entre los avances, bueno, se insertaron citas para fortalecer la introducción, se modificó el objetivo general y la pregunta de investigación para que estuvieran alineados. Se hizo una división del marco teórico en subsecciones. También eh, se le está dando el cuerpo al trabajo. El desarrollo ha estado totalmente modificado gracias a todas las amables intervenciones que ustedes nos han enviado. Perdón. También está la ampliación del planteamiento del problema con evidencia empírica y sus respectivas referencias. Se incluyeron implicaciones prácticas y teóricas de la andragogía en la justificación. Y finalmente se elabora el proyecto integrador alineado con los principios andragógicos para su posible aplicación en el primer semestre del 2026 debido a los temas del curso. Esto lo coloco aquí porque en el segundo semestre del 2026 yo también doy física, sin embargo, los temas en el segundo semestre son de hidrostática, ya tratan de fluidos, entonces es totalmente otra temática. Aquí tenemos el cronograma que habíamos establecido, donde en el punto que estamos ya es aquí entre el morado y el amarillo. Ya lo que se espera sería en el siguiente semestre, en caso de ser posible, de la aprobación de ustedes, aplicar el instrumento de evaluación diagnóstica, aplicar el proyecto integrador, aquí tengo que cambiarlo porque todavía dice secuencia didáctica, y también aplicar el instrumento de evaluación, el que les mencioné que ya está validado, para poder ya analizar todos los datos y poder llegar a las conclusiones. A continuación, entonces, tenemos lo que es el proyecto integrador. Voy a compartirles un momento lo que sería el documento del proyecto integrador. Permítanme un momento, por favor. Aquí tenemos el documento. Lo había colocado en formato de Word para que también ustedes lo pudieran revisar. Está en el correo que les envió también el doctor Mario, por si alguien lo quiere revisar o lo pudo revisar antes. Aquí primero nos habla de un diagnóstico inicial, que sería la fase uno. El propósito es detectar concepciones previas. Aquí lo más importante es sacar a flote el conocimiento que los estudiantes tienen, pero lo que ya está dentro de ellos, sin ningún tipo de intervención. La modalidad es individual, sin retroalimentación inmediata, o sea, de una vez esperando las respuestas de los estudiantes. Y aquí aplicaríamos el inventario del concepto de fuerza adaptado al lenguaje español, es lo inicial. Todavía no queremos hacer ningún cambio en ellos, queremos ver qué es la concepción que tienen. Aquí pues probablemente las calificaciones sean un poco bajas, sin querer hacer alguna predicción, es lo que se esperaría. Como herramienta adicional está el cuestionario socioeconómico diseñado para segmentar a la población en cuestión. Aquí lo que hacemos es contextualizar el aprendizaje desde la experiencia previa del adulto y detectar patrones en estudiantes con características en común. Aquí aplicamos el cuestionario que también les había mostrado como en hace dos reuniones, que lo habíamos hecho de acuerdo con su nivel socioeconómico. También tomamos en cuenta si eran millennials, si eran generación X, todo esto que habíamos comentado y que ustedes mismos también solicitaron. En la fase 2, las experiencias andragógicas orientadas al cambio conceptual. El enfoque aquí ya es promover un aprendizaje significativo mediante actividades basadas en la experiencia, el conflicto cognitivo y la reflexión consciente. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta fase 2 tenemos actividades, pero en sesiones muy pequeñas, porque si se dan cuenta, en la sesión 3 ya es donde se amplía, ya es donde se hace más largo.
Aquí la primera actividad es análisis de situaciones cotidianas, presentar videos cortos como un automóvil que frena bruscamente, una persona empujando una carretilla. Se comenzaría, como pregunta detonante, con una mesa redonda o algún intercambio de opiniones donde podamos ver qué fuerza mantiene el movimiento del objeto cuando ya está en marcha. Aquí lo que queremos es activar concepciones previas sin corrección inmediata. Solamente queremos ver qué ideas fluyen, cómo los estudiantes analizan la fuerza, si tienen estimaciones, opiniones erróneas, que es muy probable. Luego tenemos la orientación a problemas. Ahora sí que ellos puedan ver cómo eso se aplica en la vida diaria. Con una mesa de aire o una simulación digital. En este caso utilizaríamos un proyector o una simulación donde se coloca un objeto sobre una superficie de fricción mínima. Entonces ahí analizamos el escenario si deseo empujar el objeto porque continúa moviéndose. Se genera un contraste, se comparan las predicciones del grupo y el resultado esperado es que se genere insatisfacción, que los estudiantes puedan ya ir evidenciando también con la guía del docente que la fuerza, por ejemplo, no depende de la velocidad, que más bien hay una relación con la aceleración, que la fricción es la que nos genera confusiones a nivel práctico. En la relevancia práctica, que es la 2.3, igual en la fase 2, hablaríamos de contextos laborales y domésticos. Aquí planteamos los siguientes escenarios: analizar el esfuerzo al empujar un mueble vacío versus uno cargado y simular el frenado de una bicicleta con diferente carga. Aquí preguntamos y comentamos entre todos qué cambia, si la fuerza aplicada, la masa o ambas. Y también se intenta dar sentido funcional a la segunda ley de Newton. Si nos fijamos en el anterior, hacíamos referencia a la primera ley. Aquí ya estamos con la segunda. Luego hablamos de la autonomía del adulto. Como un mini proyecto se divide al grupo en subgrupos y cada subgrupo diseña un experimento sencillo o un video explicativo corto para mostrar a sus compañeros. Esto va a promover no solamente la creatividad de ellos, también la autodirección y responsabilidad sobre el aprendizaje. Por supuesto, no lo van a hacer solos. Voy a estar yo ahí rondando por si ellos necesitan alguna guía. El diálogo socrático va a ser la reflexión guiada. ¿Qué idea tenía antes y qué idea tengo ahora? ¿Por qué mi explicación inicial no funcionó? Es algo guiado, mediante lo cual se va a generar una discusión grupal y se consolida el cambio conceptual. Todo esto se hace de una manera breve, quizá en 2 o 4 lecciones, porque esta es como la introducción para que ellos puedan comprender lo que van a hacer. Aquí tenemos un cuadro con los principios relacionados de acuerdo con cada actividad propuesta y también el propósito. La parte que les quería enseñar principalmente es la fase 3, que aquí ya es la implementación, ya viene la parte más extensa. Vean que la duración es de 4 sesiones de 70 minutos. Aquí eso nos va a tomar alrededor de 2 o 3 semanas, dependiendo del avance de cada grupo. La sesión 1, relacionada con la ley de la inercia, ahora sí, aquí ya se hace con mayor detalle. ¿Qué mantiene en movimiento a un objeto? Demostraciones con fricción mínima. Eso involucra colocar de igual manera videos en el proyector, pero ya no solamente de manera breve para comentarlo inmediatamente, sino con un análisis más profundo. El objetivo es que los estudiantes identifiquen y cuestionen la concepción alternativa. Entonces, el inicio, que se plantea de 15 minutos, es la activación de ideas previas, con la pregunta detonante: ¿qué fuerza hace que el automóvil siga avanzando? Aquí entonces ya probablemente va a salir la fricción, va a salir temas como el asfalto, el material de la calle. En el desarrollo ya va a haber una experiencia y conflicto cognitivo. Se utiliza un carro con ruedas de baja fricción. Estoy analizando si logro conseguirlo. Ya estás en tiempo, Miguel, por favor, ve concluyendo. Muchas gracias. Quiero ver si consigo el carro de baja fricción o de igual manera una simulación. Sin embargo, estoy intentando poder obtenerlo a nivel físico. El estudiante empuja el objeto. Aquí viene toda la guía de cómo se hace el experimento. Hacer una comparación entre las predicciones iniciales y resultados observados. Y finalmente un cierre de 15 minutos donde se hace una reflexión individual. Vean que cada estudiante, al final, después de haber compartido sus ideas, escribe de manera personal lo que pensaban antes y lo que piensan ahora.
La sesión 2 viene con el mismo formato, pero con la segunda ley. ¿Qué pasa si cambio la masa o la fuerza? El objetivo es comprender la relación cualitativa entre fuerza, masa y aceleración. El inicio de igual manera con una conexión con la experiencia, una pregunta inicial, los estudiantes compartiendo ejemplos de su trabajo o vida cotidiana. Y el desarrollo con la exploración guiada, una actividad experimental utilizando carros con masas variables, observando cuál acelera más, qué ocurre al aumentar la fuerza, qué ocurre al disminuir la masa, por ejemplo. Y finalmente, después de la aplicación, el problema contextualizado, por qué un camión tarda más en arrancar que un automóvil, para que los estudiantes expliquen con sus propias palabras en sus cuadernos. Siempre cada etapa va a tener un cierre, una opinión, una conclusión escrita por parte del estudiante. Y en la sesión 3 analizamos la tercera ley, empujar una pared, qué sucede al empujar la pared, reconocer que las fuerzas aparecen en pares, la pregunta generadora, los experimentos, ¿verdad? Que son experimentos sencillos como empujar una pared, dos estudiantes sobre patines empujándose con una simulación o el globo inflado sobre un carro. Luego vendría el cierre con la síntesis conceptual y finalmente la integración, que es la reflexión final para finalmente hacer un mini proyecto donde los estudiantes en subgrupos presenten esos escenarios. Y la fase 4 es la aplicación del proyecto, luego de la aplicación del proyecto integrador, ya hacer el post-test, que sería la parte final, para tener los resultados esperados y las conclusiones esperadas. En este caso, eso es lo que corresponde a lo que sería el proyecto integrador. Y luego tendríamos las referencias. Les agradezco mucho la atención. Doctor Carlos. Vamos dando la palabra, gracias Miguel, vamos dando la palabra a la doctora Silvia Majbey. Adelante, doctora. Doctora, ¿estás ahí? Doctora Silvia. Mm, Pues no la escucho. Bueno, a ver. Bueno, parece que hay un problemilla. Silvia, Doctora Silvia, ¿nos Carolina, escuchas? Silvia, ¿nos escuchas? bueno, a ver. Bueno, en lo que se recupera la conexión con la doctora Maffei, vamos a darle la palabra a la doctora Carolina García. Adelante, doctora. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Miguel, pues bueno, primero quiero iniciar reconociendo tu esfuerzo y también el avance que has tenido. Ahora en la presentación del predoctoral que realizas, pues se nota cómo tomaste en cuenta las recomendaciones que hicieron las personas que leyeron tu trabajo, que conocen el avance de tu presentación. Y pues bueno, este tipo de espacios siempre atienden al objetivo en medida de que pues tú consideres, ¿verdad?, las observaciones que atinadamente pues te hacen las personas que te leen y que pues bueno van reconociendo lo que tú vas logrando en el desarrollo de tu investigación. Y pues bueno, eso es algo muy significativo. Me parece muy valioso que hayas puesto también esta diapositiva en la que tú vas reflexionando acerca de los ajustes, de los avances y de las mejoras que vas realizando al proyecto, porque eso contribuye a que haya mucha claridad acerca pues del avance. Al inicio, cuando tú inicias tu presentación, yo reconozco que ya hay un mayor dominio, sobre todo en el aspecto teórico. Me parece que este es un aspecto fuerte en tu trabajo porque hasta incluso en tu discurso ya está apropiado el conocimiento que tienes o la apropiación que has hecho acerca, a partir de la referencia bibliográfica sobre el tema de la andragogía. Entonces eso es algo que se percibe, es algo que recuerda que no se tiene que soltar
en todo el desarrollo del proceso de la tesis y el desarrollo, por supuesto, de la investigación. Entonces, este es un apartado importante que nunca finaliza, que hay que seguir construyendo. Sin embargo, me parece importante reconocer que tienes un avance significativo. Y obvio eso, pues tú lo vas tratando de incorporar en los siguientes elementos de la construcción de la tesis. Entonces, eso me parece un aspecto valioso en el desarrollo de tu trabajo. Fíjate que algo que me llama un poco la atención ahora son dos aspectos y que me parece por el tiempo en el que tú te encuentras, atinado a hacer una pausa y repensar un tanto acerca del diseño metodológico y también de esta propuesta que tú nos hiciste llegar acerca del diseño del proyecto integrador. Entonces, respecto a mis comentarios sobre el aspecto metodológico, me parece muy interesante que tú utilices y que aparte estás citando pues instrumentos que de cierta forma ya están validados, estos tipos de cuestionarios que están traducidos al español y que tienen ya un antecedente pues, importante, ¿no? Eso es algo a favor, que yo observo a favor en el desarrollo de tu trabajo. Sin embargo, antes de la aplicación total de estos instrumentos, hay que trazar esa ruta metodológica porque veo aspectos en tu trabajo como un diagnóstico, como la aplicación de instrumentos y como la evaluación. Y creo que tenemos que apropiarnos de un método que precisamente nos vaya dando esas fases o momentos para desarrollar la investigación. Creo que aquí valdría la pena revisar si es oportuno ser más específico y no solo mencionar que es una investigación mixta, sino también comenzar o sea, ya que tú lo estás señalando, hay que voltear a ver cómo vamos a cubrir ese aspecto cualitativo. Y al ser 150 los participantes, eso lo vuelve desafiante. Por las cuestiones estadísticas, y todo el análisis de los datos cuantitativos no representa tanta dificultad porque hay software o gráficas que se pueden utilizar para el análisis. Sin embargo, en los elementos cualitativos, para poder sistematizar datos que arrojen 150 estudiantes, creo que allí sí va a ser importante determinar incluso antes de aplicación del proyecto cuál sería el proceso para la recolección y el análisis de los datos. Entonces, creo que aquí valdría la pena ir fortaleciendo la congruencia de la ruta metodológica. Tú en tu presentación expones que ya hiciste el ajuste tanto a la pregunta como a los objetivos para buscar mayor congruencia. Ahora esos objetivos, esa pregunta, hay que mantenerla con congruencia ahora en el trazo de la ruta metodológica. Entonces, una tarea es diseñar la metodología de la investigación y otra es lo que nos va a implicar el diseñar el proyecto integrador. En el proyecto integrador lo que se está buscando es este cambio conceptual que tiene que ver con estos objetivos de aprendizaje, pero en la ruta metodológica lo que buscamos es como esa congruencia entre los elementos que estructuran la investigación. Entonces, mi recomendación en este aspecto sería que pudiéramos observar cuál método es el que empata con estas fases que tú estás visualizando en la aplicación del proyecto integrador. Porque, bueno, no sé, por ejemplo, la investigación-acción se habla acerca de un diagnóstico y tú acá mencionas diagnóstico como parte de los saberes previos. Entonces, tal vez cuidar un tanto la terminología para que esos elementos después no resulten contraproducentes y resten como la claridad del proyecto y del proceso, sobre todo, que se lleva tanto para la recolección de los datos como para el análisis de los mismos. Hay que también pensar cuál va a ser el sustento teórico que vamos a utilizar o metodológico para el análisis de los datos, si vamos a codificar, si vamos a hacer categorías, sobre todo porque se está señalando que es una investigación mixta, entonces ahí también va a haber elementos cualitativos que seguramente por la cantidad de participantes o tal vez de aquí puede ser que señalemos una muestra, obviamente justificando el motivo de su selección, pero creo que son elementos metodológicos que me gustaría que tú por allí tú tomaras nota e irlos resolviendo
en medida en el que avanzas en el desarrollo del proyecto. Respecto al producto integrado, fíjate que estaba leyendo el avance que nos hiciste llegar y me llamó la atención que una de las características de este tipo de proyectos es precisamente porque no se observa ese conocimiento fragmentado. Entonces, creo que podemos trabajar primero en fortalecer el contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto, pero más que como parte de la actividad uno, es como insumo. Entonces, en los proyectos integradores, toda la información que tenemos acerca del contexto, de los participantes, de sus intereses, incluso de sus ideas previas, forman parte de un insumo o de un punto de partida que nos ayuda a formular la situación detonante para el proyecto. Yo veo varias preguntas detonantes. Mi recomendación sería que diseñaras una pregunta detonante, una situación que fuera detonante para que no se viese fragmentado la sesión uno, la sesión 2 y luego también esto a lo que tú señalas, mini proyectos, que allí yo entiendo que tú lo tienes con mucha claridad, pero cuando lo vemos en el diseño o cuando lo vemos en el escrito, eso a veces resulta un tanto, este, o puede resultar hasta cierto punto confuso porque entonces se pierde de vista si es el proyecto en general o ese mini proyecto va dentro de ese tema. Creo que ahí tiene que ver más con una cuestión de forma como se presenta el diseño del proyecto, ¿no? Entonces creo que también esos elementos pudieras tomarlos en cuenta para que a quien te lee, porque seguro tú tienes como esta idea más clara, pero recuerda que las tesis pues tienen que conservar tienen que comunicar esta claridad desde lo escrito, ¿no? Entonces creo que ahí puede estar un poco la propuesta de mejora en la forma como se está compartiendo, como tú estás mostrando el diseño didáctico del proyecto. Entonces, para ir cerrando mis observaciones, yo te invitaría a que pudiéramos darle un vistazo a algunos ejemplos de proyectos integradores para, sobre todo, fortalecer la articulación, la interdisciplinariedad, porque esa es otra de las características de este tipo de proyectos, y sobre todo el rol protagónico de los estudiantes. Una de las principales características en el trabajo por proyectos es que el alumno cobra el rol principal. Y si te fijas en las consignas que están en el diseño del proyecto, vienen actividades como guiar a los alumnos, proponerles la pregunta, guiar la experimentación, brindarles esta situación detonante. Entonces hay que cuidar que desde el diseño se observe que es un trabajo propuesto desde las características de un proyecto integrador, para que no en lo escrito no parezca que es un proyecto y al momento de observar tenga más una característica como manera de secuencia didáctica, ¿no? O esto que termina una sesión en una actividad y una siguiente tema comienza con una pregunta totalmente aislada a la anterior. Entonces son esos elementos metodológicos que hay que cuidar en el diseño del proyecto. Creo que estamos a buen tiempo para darle un vistazo como con más cautela, revisar la forma en cómo está propuesto y sobre todo conservar mucho la congruencia metodológica, tanto de la investigación en general como del trabajo por proyecto. Y pues bueno, cualquier cosa, Miguel, ya sabes que estoy ya a tus órdenes. Gracias y felicidades por tu presentación. Muchísimas gracias, le agradezco mucho todos los comentarios. Muy bien, Miguel. Vamos a darle la palabra a la doctora Silvia Maffei. Adelante, doctora. Doctora Silvia. Adelante, doctora Silvia. Espero me escuchen. Miguel, Sí. Ya te a ver. vas a hacer algo muy puntual. Tú ya nos presentaste tus secuencias didácticas.
resultado esperado, etcétera. ¿Qué tanto? Silvia, no se te está escuchando. Se te escucha totalmente cortada. No sé, igual si tal vez mejor con texto. O no sé si igual me quisieras mandar el audio por WhatsApp y yo aquí lo reproduzco. Sí, no se está oyendo bien tu audio, Silvia. Ya Mandó mandó una aquí pregunta texto al por el chat. chat. Ok. Si la puedes leer tú mismo, Miguel. O si Claro quieres que te lo sí. leo para que lo tengamos todos. Es qué tanto apego hay entre los resultados esperados y las respuestas esperadas en tus secuencias con lo observado. Ok, muchas gracias, doctora Silvia, por la pregunta. Bueno, en los resultados esperados, sí hay un vínculo, por ejemplo, con las respuestas, pero con las finales, por ejemplo, con las consecuencias. Voy a quitar un momento los audífonos porque escucho un eco, entonces ya casi me los vuelvo a colocar. Sí hay por ejemplo, los resultados esperados sería el cambio conceptual, que es lo que se espera. Las respuestas esperadas en la secuencia, o en este caso el proyecto integrador, o en cada una de las fases, involucra, como les coloqué al final, las ideas que quisiera que ellos pues se lleven al final. Entonces sí, considero yo, hay un apego, puesto que podría comparar los resultados esperados que les coloqué al final del proyecto integrador, que por supuesto no estarían con los estudiantes. O sea, yo no les daría esa información, eso me lo guardaría yo para al final poder comparar si los resultados que ellos tienen están de acuerdo con las respuestas que venían en el proyecto integrador. Eh, Dependiendo de eso, podría ver yo qué tanto éxito se podría palpar en la aplicación del proyecto, además, por supuesto, de la medición con el instrumento validado. Me comenta Silvia que por el momento con eso, que igual no quisiera repetir cosas que ya comentó la doctora Carolina, entonces que por su parte con esa pregunta tendría. Muchas Muy gracias, bien. doctora Silvia. Bueno, vamos entonces a darle la palabra al doctor Miguel Olvera. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Este, mira, yo tengo un par de preguntas, que a lo mejor se pueden hacer hasta tres, depende de las respuestas. Mira, una de las que me llama la atención es que tú afirmas de manera muy categórica que cuando eh, las personas adultas empiezan a trabajar es porque quieren mejorar eh, de alguna manera su vida en ese sentido salario económica. Esa parte a mí me llama la atención porque eh, como que yo necesitaría una evidencia, un documento, algo que sustentara un poco más esa afirmación. Digo, me queda claro que posiblemente sí es una de las cuestiones importantes. Eh, pero digo, asegurarlo sin tener alguna referencia, idea más bien como que es mi percepción, y digo, y se valdría, ¿eh? O sea,
eh, pero yo no veo esa parte todavía ahí en el escrito que volví a leer. Mejor no lo veo. Este, entonces, esa es mi pregunta, si tienes alguna referencia o vas a citarlo, o de dónde sacas toda esa información, porque digo, se me hace bien importante para el desarrollo de tu trabajo, pero sí eh, como que yo necesito un poquito más de dónde verificar esa fuente. Entonces, esa era mi primera pregunta, Miguel. Claro, muchas gracias, doctor Miguel. Bueno, en mi caso sí, realmente agradezco el aporte y considero que sí sería muy importante colocar la cita con alguna fuente que pudiera observar, ya que, como usted indica, hablo desde mi experiencia, definitivamente, tal vez puede ser la población meta del colegio en el que yo estoy enseñando, tiene una población, pues, tal vez no es la palabra adecuada, pero la población o el sector es un poco, pues, de bajos recursos, o a veces llamado problemático por parte del gobierno, no sé. Entonces, los estudiantes siempre lo que buscan es como ascender, socialmente, me refiero así como tener un mejor salario, tener mejores ingresos. Y eso uno lo ve pues en el día a día, con lo que ellos comentan. Lamentablemente cuesta mucho encontrar, no voy a decir que no los hay, pero sí cuesta mucho, es un porcentaje muy bajo las personas, estudiantes adultas que uno ve a estudiar por pasión o porque sencillamente quieran aumentar sus conocimientos. Es desde la experiencia, pero sí considero muy valioso lo que usted menciona, poder buscar una fuente con la cual se pueda citar. Y, digo, y la otra, pues decir que es un trabajo muy localizado, que también se valdría, o sea, es decir, esto es lo que yo observo aquí. Entonces se convierte en un estudio muy focalizado, el trabajo. Entonces pues, ya no es en general, porque esa cuestión que yo leo que es muy generalizada, digo, a lo mejor se puede eh, transportar en ideas lo que tú desarrollo, pero como que el focus de tu grupo es muy limitado. Entonces, en tu desarrollo teórico, digo, me hubiera gustado, o si lo pueden encontrar, pues que eso se ponga ahí, ¿no? Si no, que es un caso muy particular de las obsesiones que yo tengo, porque ¿te acuerdas que veíamos las encuestas anteriores, ¿no? ¿Cuáles eran bueno, sus ingresos? Bueno, un estudio socioeconómico muy también, muy hecho por nosotros para ver esa parte. Pero bueno, ahí eso es algo que me gustaría tener como aporte a tu trabajo. Y la segunda parte, mira, de tu proyecto integrador, bueno, ya habló mucho del tema la doctora Caro, pero a mí me llama la atención, otra vez, es tu propuesta de trabajo, pero no sé si tú la pasaste o alguien te ha apoyado para validar eso que está ahí. Y te pregunto esto porque, digo, ya algunas observaciones que te hicieron ahí de procesos metodológicos, académicamente hablando, creo que son bien pertinentes. Pero yo tenía una pregunta de algo que me gustó, bueno, que tú dijiste. Y, entonces, una de las preguntas dice, la física, no, las fuerzas siempre vienen a pares. Y dije, ah, caray, eso no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que no es cierto, yo. Entonces, eso te diría que hay un debate y que podría ponerse para tener un buen desarrollo, confrontarlo con otras personas. Porque yo me quedo con esa ahorita y digo, ya lo podemos explicar después, porque yo podría decir que eso no es cierto desde mi punto de vista. A lo mejor, como se comentó, dice, a lo mejor la intención de esa pregunta es otra. Y entonces, el poder validar este tipo de preguntas o ponerlas a la academia, o no sé cómo se trabaja en Costa Rica, pero sí de tener con quién contrastar y poder validar esta propuesta de proyecto integrado, porque a mí sí me gustó todo lo que tú pusiste, pero sí están como que no hay un hilo conductor
como un proyecto integrador. Vienen proyectitos muy, muy bonitos, pero sí están como sueltos. Y en particular me quedo con el último porque sí tomé nota de esa pregunta. Entonces, eh, regreso al punto. Esta secuencia, digo, este proyecto integrado que nos estás proponiendo, a razón de lo que digan tus directores, pues sí lo tendrías que como validar o llevarlo a la academia, no sé cuál sea el proceso que se tenga ahí, como para tener estas cuestiones que al menos con un poquito de física que se quiere estudiar ahí, pueda haber una retroalimentación para que las preguntas quedan bien bonitas y en atención a todo lo que ya te comentó la doctora Carolina. Entonces, esa sería mi aportación a esa parte para tu trabajo, en el entendido de que pues el desarrollo que yo he visto de tu trabajo ha ido creciendo, te lo agradezco mucho, algunas observaciones que veo que están ahí atendidas, pero sí esta última, que es el núcleo central de lo que nos va a mostrar después, sí, en atención a algunas observaciones que hizo la doctora Caro, pero también me gustaría que vieras esta otra parte, de poder ir validando de alguna manera todo lo que nos vas a presentar para que otra vez no sea lo que a Miguel se le ocurrió, sino que obedece a una circunstancia donde hay más personas involucradas para el desarrollo de tu trabajo. Entonces, mi parte sería todo, Miguel. Agradezco mucho tu trabajo y te felicito. Gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias, doctor Miguel. Bueno, pues antes de darle la palabra al doctor Mario, que también tiene un poquito de problemas con su audio, pues simplemente, Miguel, que pues precisamente en tu trabajo, así como lo platicaste, que fue bastante extenso tu trabajo, bueno, esta presentación que nos hiciste acerca de esa diferencia de andragogía y pedagogía, que sí se note, ¿no? Que precisamente es una educación, vamos a decirlo, diferente, ¿no? Que haya elementos en los cuales pues ya no es el niño que no, como tú mismo lo dijiste, que se le está abriendo el conocimiento de las cosas al mundo de los niños, ¿no? Un mundo nuevo, ¿no? Un adulto pues ya tiene experiencia, ya sabe cosas que no sabe bien, y bueno, pues pues precisamente ahí está el reto, ¿no? Poder quitar esas ideas que a veces están muy arraigadas, ¿no? De esta situación. Eh, ¿Tú piensas que con precisamente este último comentario que acabo de decir, tú piensas que con esta secuencia didáctica se podrían quitar algunas ideas erróneas o ideas conceptuales pues no adecuadas al modelo científico? ¿Crees que con eso lo podrías lograr? Gracias. Bueno, yo siento que, por supuesto, se puede mejorar, eh, puede implementarse con mayores, bueno, con un lineamiento, que se siga un hilo conductor, como me comentaban antes. Y creo que en algún punto sí, sí se podría lograr quitar algunas confusiones, más que todo con las leyes. Entiendo lo que me dicen, que quedó como segmentado. Lo que había intentado yo era como dirigirlo hacia cada ley, pero en mi caso entonces voy a intentar reformular o ver cómo la puedo acomodar para que no se sienta como que cada sesión se inicia de cero como con otra ley, porque sí comprendo bien lo que me dicen. Pero sí, mi objetivo principal fue ese, como que pudieran modificar el concepto de fuerza, y para mí sí va como en esa dirección, pero por supuesto que lo puedo mejorar todavía más. Sí, bueno, yo digamos que ese sería como mi énfasis en lo que tú pudieras, en lo que en los que estás proponiendo desarrollar, implementar y demás, que precisamente vieras en los instrumentos de evaluación precisamente que no hay errores conceptuales o que se disminuya los errores conceptuales que pudieran tener, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la realidad, ¿no? O sea, parte de la clase, ellos tienen que, digamos, que participar muy activamente, porque sí saben cosas, las saben mal, seguramente. Ahí es donde tú
pues precisamente debes de intervenir para que precisamente esos conceptos que puedan estar erróneos, pues se puedan subsanar. Entonces, ese es mi énfasis, Miguel, que por un lado que sí se señale claramente la diferencia de pedagogía y andragogía y hacer énfasis en ir monitoreando que los errores conceptuales que puedan tener al principio se vayan subsanando. Ese prácticamente sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Bien, Carlos. vamos a darle la palabra al Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a darle la palabra al doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Señor doctor, adelante. Gracias, doctor Carlos. Espero que me alcancen a escuchar. Sigo teniendo problemas con el audio de mi equipo. ¿Sí me escuchas bien, Miguel? Sí, lo escucho bien, doctor Mario. Ok. Bueno, mira, primero sí felicitarte. Vamos muy bien en tiempo porque tú estás terminando el cuarto semestre, es decir, estás cumpliendo en tiempo. Pero hay algunas cuestiones que, como te han comentado los compañeros, hay que pulir. Yo empezaría por una muy sencilla. Al inicio de tu presentación me colocas únicamente a mí como director. Recuerda que es la doctora Carolina también, los dos estamos como directores, entonces esto sí nos creó un poquito de confusión, pero bueno, hay que darle el crédito como, pues ella en realidad la que está llevando toda la parte educativa si queremos verlo por ese lado. Por otro lado, con respecto a lo que comenta el doctor Miguel, me parece que bien podemos pasar tu proyecto integrador por dos tamices de validación, y así se ha hecho, es decir, por dos equipos de validación. Uno con los aspectos que te comenta la doctora Carolina para que metodológicamente esté bien construido el proyecto integrador, y por otro lado, por un panel de expertos de físicos, porque como dice el doctor Miguel, por ahí puede haber algunos conceptos que, como bien te comenta también Carlos, el objetivo para esta población andragógica es uno de los problemas que tienes en comparación a estudiantes regulares o pedagógicos, por llamarlo de alguna manera, es el arraigo de los errores conceptuales. Y si vamos con un error conceptual más, sumando a lo que ellos ya tienen arraigado, pues todo tu proyecto integrador se vendría abajo. Te voy a pasar por ahí un artículo que a mí me gusta mucho y se lo voy a pasar también al doctor Miguel, porque también yo creo, y esa es elucubración hipótesis, que para este tipo de población hay que tener mucho cuidado con la apreciación conceptual. Mm, Recordemos que seguimos cayendo en el tema de física para no físicos. Entonces hay que ver a qué nivel de física lo vamos a llevar y eso es la apreciación conceptual. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, creo que lo he platicado contigo, con el doctor Miguel, estoy seguro que lo he visto. En estudiantes de secundaria, si alguien me dice, que le pregunto cuál es la segunda ley de Newton y me dice fuerza igual a masa por aceleración, es correcto. Pero si me lo dice un estudiante de primer año de ingeniería, ya no lo es. Si un estudiante de primer año de ingeniería me dice que es el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, sí es correcto. Si me lo dice un estudiante de primer semestre de maestría en física, ya no lo es. Eso me queda muy claro para este sector de la población que va avanzando pedagógicamente, utilicemos la figura. Pero llevarlo a la parte andragógica, no sé cuál sería nuestro límite de la física. Supondría, y ahí te lo iría preguntando a ti, si tiene que ver con el contexto en el que ellos la van a aplicar, cuestiones que el doctor Carlos te las señaló desde el primer comité tutorial. Si están estudiando esta parte de física porque necesitan aplicarlo en su trabajo, a lo mejor no requieren un conocimiento de física tan profundo que lo lleves a demostraciones o incluso ecuaciones más complicadas, o tal vez sí. Ahí ya va a depender de estos dos aspectos que creo que son la base entre muchas de las diferencias de la pedagogía con la andragogía. Los errores conceptuales más arraigados en la parte andragógica, pero también la parte, si se vale, positiva, que lo mencionaste en tu presentación, el objetivo preciso que tienen para estudiarlo. Cuando tú también das clases a nivel bachillerato de chicos regulares, por llamarle de alguna manera, ellos por lo general entran a física porque tienen que llevar física, no saben si les va a servir, si van a ser ingenieros, si aunque vayan a ser chefs les puede servir la física, ellos porque tienen que pasarla y se acabó. Esta población andragógica sí saben para qué quieren la física, al menos en principio. Y de ahí, pues el estudio socioeconómico que te comenta Carlos no es únicamente la parte económica como tal,
sino la orientación que ellos le quieren dar, y eso te va a ver la motivación y el interés que tengan. Y creo yo, y no lo había contemplado hasta ahorita que hizo la pregunta al doctor Miguel, pues también la apreciación conceptual, es decir, el nivel de física y qué les vas a pedir para considerarlo correcto, de acuerdo a la formación. Es algo que tiene que estar integrado en el proyecto integrador, valga la redundancia. Pero bueno, esos comentarios nada más los quería decir porque sí, sí me brincaron un poquito. Nos tenemos que reunir con la doctora Carolina para ajustar detalles. Creo que podemos ser un muy buen equipo, tanto ella desde la parte metodológica de investigación educativa y de lo que requiere el proyecto integrador, y tal vez yo apoyarte un poquito, no sin dejar de apoyar esa parte, pero sí un poco más sobre estas cuestiones de física teórica, por llamarle de alguna manera. Y bueno, pues creo que contaríamos también con el apoyo del doctor Caro, la doctora Silvia, el doctor Miguel, haciendo revisiones periódicas, que creo que para la siguiente etapa, que sería el siguiente comité tutorial, ahí regresaríamos a la parte de comité tutorial, creo que ya nos podremos concentrar ahora sí exclusivamente en el siguiente semestre en el proyecto integrador y todo lo que va alrededor, porque serán los avances de este semestre. Entonces, bueno, te agradezco, te felicito, me parece que hemos avanzado bastante bien. Te agradezco haber ido atendiendo, perdón, las observaciones. Por ahí creo que quedan algunas, pero bueno, tenemos ya un margen de maniobra. Y la otra, que es muy importante y que ahora sí ya empieza a ser, ahora que pasamos esta parte del predoctoral, empezar a pensar en las publicaciones, porque es la siguiente etapa, ya ir viendo resultados. Yo creo que tal vez podríamos hacer un buen review del proyecto integrador para andragogía, a ver qué es lo que hay. Creo que has hecho una buena revisión de la andragogía. Por ahí creo que podríamos, vía tal vez el protocolo Prisma, hacer un review sobre lo que hay en andragogía en ciencias y por ahí sacar un buen artículo para empezar. Doctora Carolina, creo que coincidirás que tal vez ahí en la RIDE podría ser un buen lugar para mandar algún artículo de review sobre la parte de andragogía. Pero bueno, ya lo discutiríamos. No sé qué te parezca. Perdón, Carlos. Sí, sí, de acuerdo, eso es lo que iba a comentar, que creo que sí es importante ya ir pensando en el paper para que puedas ir organizando la información que tienes hasta el momento. Incluso acerca de este avance que tú has hecho en la revisión, puede ser producto de un artículo de investigación para mandar a este sitio que propone el doctor Mario y que yo coincido. Perfecto, pues muchas gracias. Y nada, entonces no sé si quisiera hacer alguna réplica. Te digo, son comentarios y compromisos aquí con el jurado. Y si no, pues por mi parte sería todo, doctor Carlos. Espero que me hayan escuchado relativamente bien. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias, doctor Mario. Bien, Miguel, pues el doctor Mario te va a pasar a otra sala virtual para que podamos deliberar y ya te regresaremos para que se te dé la lectura del acta correspondiente a este examen. Por favor, doctor Mario. Listo. Dame un segundo. Listo, déjame poner en pausa la grabación. This meeting is being recorded. Bueno, pues Miguel, ¿dónde está? ¿Todavía no está? ¿Aquí está? Acá. Bueno, Miguel, pues de alguna manera ya hemos observado tu trabajo a lo largo de todos estos comités tutoriales. Entonces, pues prácticamente, pues sí, vamos dándole seguimiento a lo que has hecho. Así que por eso también un poquito la deliberación no fue muy extensa, porque pues ya conocemos más o menos, ya conocemos el trabajo y pues estamos al tanto, así que pues todavía todas las retroalimentaciones y observaciones que se te han hecho a lo largo de los comités tutoriales, creemos que las has atendido y que, bueno, pues vas avanzando. De todas maneras, dado que esto es un examen formal, como un prerequisito para la obtención del grado de doctorado, pues es necesario levantar un acta y para ello le voy a pedir al doctor Miguel Olvera Aldana que lea el acta correspondiente. Adelante, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar lectura al acta de examen profesional en la Ciudad de México a las 17 horas del día 27 del mes de enero de 2026, reunidos en la aula magna designada para tal efecto
los profesores del centro, Carlos Israel Aguirre Vélez, doctor Miguel Rivera Aldana, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, Claudia Carolina García Gaitán, doctora Silvia Guadalupe Maffei García, designados para integrar examen predoctoral para obtener el grado de doctorado en Ciencias en Física Educativa de Miguel José Mena García, con número de registro A240179, y considerando que se han cumplido con los requisitos correspondientes, lo procedente a evaluar el examen en los términos que establece el reglamento de estudios de posgrado, después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado: aprobado. Para constancia, se levantó la presente acta a las 18:25 horas del día 27 del mes de enero del año 2026. Misma que suscriben los sinodales mencionados. Presidente, el doctor Carlos Israel Aguirre. Primer vocal, doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Segundo vocal, doctora Carolina Clara García Gaitán. Tercer vocal, doctora Silvia Guadalupe Maffei García. Secretario, doctor Miguel Álvaro Aldana. Esta acta va a ser firmada para fines legales por la doctora Marta Leticia Vázquez González, secretaria de Investigación y Posgrado, y por el director de nuestro plantel, el doctor Isaías Miranda Miramontes. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Miguel. Muchísimas Has gracias a cumplido todos. con esta Muchísimas parte. gracias a todos. Has cumplido con esta parte, te felicito yo también. Y bueno, pues prácticamente esto sería la cuestión para este examen. Y bueno, pues pues eso sería todo de nuestra parte. Pues